tardes, noches, medios días y demás picos palas en ambos dos. Hoy voy a probar si sé ponerlo también en Instagram y en Facebook. No sé yo si vamos a ser capaces, pero bueno, todo está en ponerle buena voluntad y sobre todo que sea la voluntad de Dios. Porque como sea la mía, ayer lo preguntaba a un compañero, la voluntad de Dios o la mía. Digo, bueno, pues ya si te rezas el Padre Nuestro ya no tienes mucho más que preguntar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si es que es así. En fin, yo le agradezco que me dé la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí que puedo y la más difícil, que es la sabiduría para reconocer la diferencia. 96. Qué maravilla. Estoy encantado. Otro amigo mío decía eso. Estamos encantados. Sí lo estoy porque realmente no es fácil todo esto. No es fácil grabar todos los días, es una responsabilidad, es un trabajo más, pero es un trabajo que me gusta hacer, es un trabajo que me llena de orgullo y de satisfacción y que me ayuda muchísimo a mí. Por lo tanto, voy a ser egoísta, esta vez con algo que me hace bien y que me ayuda y que, bueno, pues suelto aquí por las mañanitas, después de hacer mis rituales, que esos son imprescindibles, después de organizar un poco, asentar el día mentalmente, el despertarme con esa sonrisa forzada, porque la mayoría de los días no tengo a lo mejor ganas o no sé si tengo o no tengo. Despierto e intento ejercitar los músculos de la sonrisa, de la cara, para, bueno, mandarle un mensajito ya nada más despertarse a mi querido amiguito de ahí arriba, pues de que estoy bien, de que estoy tranquilo, de que estoy sereno, de que sobre todo de que estoy limpio. Ahí se mezcla ya el agradecimiento a mi poder superior, que para mí es Dios, de que no he consumido, de que ayer no consumí, de que no me he levantado con esas resacas de la muerte, que son de la muerte realmente, y ya no físicamente, que también, porque conforme uno va cumpliendo años, se terminan esas resacas fáciles o más fáciles, digamos, sino que muerte en vida, sinceramente. Sobre todo, como digo, no físicamente, sino mentalmente. El saber que en cualquier momento vas a mandar todo a tomar por saco, hablo con esas resacas, ¿no? El saber que o vuelves a consumir o el día se plantea mal, en el trabajo, con los compañeros, con la familia, puedes saltar la chispa en cualquier momento porque no te soportas ni a ti mismo. Entonces, como no te soportas ni a ti mismo, como para soportar a los demás. Y hablo de lo que sea, hijos, familias, como hemos dicho, reuniones familiares, a esas que ni quieres ir, ni sabes ir, pero que vas y que lo que haces es, bueno, pues lo que digo, en mi caso es volver otra vez a consumir para ese hundimiento que llevas, pues no se note demasiado y no, aunque te pregunten cómo estás, vas a decir que genial. Y si te tomas dos de lo que sea que tenga alcohol, pues sí, bueno, pues más todavía. No, estoy súper bien y para mí esto no me afecta. ¿Qué caminata de la vergüenza después de ese segundo día o tercer día cuando acudes a un evento de esos y vienes de, pues, o de empalmada o de haber dormido muy poco
y, y te quieres morir. Yo me quería automorir, vamos, o sea, eran caminatas, como digo, de la muerte, caminatas de la vergüenza, no sabía en dónde meterme conmigo mismo, que al final es un poco lo que importa. Un poco no, para mí un mucho. Bueno, pues todo esto ligado con, pues, como digo, mis estudios, mis lecturas, mis escuchas, de todo hago y lo trabajo de todas las maneras. Me encanta la neurociencia, la biología, todo lo que me dé pistas, pistas para ir descubriéndome y descubriendo cómo funciona mi cerebro y el cerebro en general, ¿no? Pero bueno, a mí el que me interesa es el mío. Ayer estuve muy interesado todo el día con la parte de la atención. La atención es fundamental. Y son cosas que no relacionaba con la recuperación y que no relacionaba con nada de esto, ¿no? Son cosas muy sencillas, pero que a la vez me están ayudando muchísimo, ¿no? Como es la atención plena, el aquí y el ahora también, la meditación, todo eso, pero sobre todo el descubrir palabritas que ya creía saber, como es la atención, y que las daba un sentido directamente, ¿no? Y una vez que profundizas, me gusta esa palabra, profundizar en, en algo, pues, y conoces algo, pues cambia, la película cambia y la atención plena de uno mismo, ¿no? El poner atención en las cosas, hay ejercicios y hay entrenamientos cerebrales en las que voy poniendo la atención guiada, claro, muy sencillitos y voy descubriendo cosas no sabía que ocurrían y que no tenía conciencia de ellas, ni constancia, pues porque mi vida giraba en torno a cómo consumir las drogas y cómo conseguirlas y cómo conseguir más y el día siguiente y al otro y al otro y dentro de 6 meses y cómo ahorrar o tener dinero o a quién sacar dinero o a quién sacar de alguna manera sustancias. Bueno, pues solo giraba en torno a eso. Ya he comentado muchas veces aquí a lo largo de estos 96 programas. Por cierto, enhorabuena al que venga subido en el barco y al que no, bueno, pues que se suba. Están todos en YouTube, van a estar, hay muchos ya en TikTok, va a haber en Instagram, va a haber en Facebook, pues todo HD Adicción 23. Bajo esas siglas, pues podéis ir escuchando. Y decía que venía diciendo siempre estos 96 días que, bueno, pues que si tenéis algún familiar o algún conocido o alguna persona que bueno, que de estos, no síntomas, porque, o sí, síntomas o, o actitudes, que le veáis o la veáis estas actitudes de pues estar cabreado con el mundo prácticamente todo el santo día, no te vale nada, nadie hace las cosas como tú quieres, todo está mal menos tú, todos van en contra tuya, nadie sabe absolutamente nada, solo tú te lo sabes todo, ya lo has hecho otras veces, ya, bueno, pues todas ese tipo de actitudes que no tienen por qué ser agresivas, en otros casos sí, pero ese aislamiento, bueno, me da igual un poco todo, ¿no? No quiero saber nada de nadie. Y cuando mantienes una conversación con él o con ella es, pues como digo, todo mal y todo el mundo mal y el gobierno mal y el otro mal y el otro mal, que no digo yo que no lo sea, pero al final es todo mal. Da igual quién esté, quién vaya, quién venga, da igual, todo es mal. Pues ese tipo de aislamientos con uno mismo y en contra de todo son muy peligrosos y son pues muy significativos de, de actitudes de un adicto, ¿no? Entonces, bueno, pues si venís
arrastrando, digamos, o venís acompañando a alguien con ese tipo de actitudes, pues aquí están todas las redes sociales ahora. Hay mucha gente que está grabando, que estamos gritando al unísono: esto no es competencia, esto es ayuda. Estamos todos a una a evitar este tipo de enfermedades que son tan complicadas, que están tan estigmatizadas, que vienen con muchos años ya de estigma y con bueno, pues hay que darle grito y hay que darle cabida y hay que decir qué es lo que pasa y que es muy complicado salir solo de esto, ¿no? Que es muy complicado el verlo y el tratarlo y el ponerte en marcha, de ponerte a trabajar. Bueno, pues en en uno de estos estudios, como digo ayer, em, pues la atención plena y la atención a uno mismo, ¿no? Pues estos ejercicios me sirvieron mucho para ver cómo quiero o cómo tengo que estar atento a mí mismo. Y luego ya veremos a ver el tiempo que necesitamos para estar atentos de los demás, pero al final es un poco prestarte atención a ti desde la asertividad, ¿no? Desde el hablarte bien, desde el hablar bien a tu cerebro, desde el comprender y entender un poquito de cómo funciona biológicamente todo nuestro cerebro, ¿no? Cómo ha evolucionado, cómo hay partes que antes no había y para qué se utilizan y para qué las utilizan esos caminos neuronales que se van formando. Bueno, pues todo eso con atención y puesta en uno mismo, la verdad es que a mí me va cambiando perspectivas. Tengo voy teniendo mayor facilidad para poner límites, cambiar y tener derecho al cambio. El que antes era impulsivo, antes era porque esas resacas que hemos hablado de la muerte, ¿no? El decir, bueno, pues yo quedo mañana, yo he quedado hasta con el rey si hace falta a las 6 de la mañana un día en cualquier lado. O sea, sí, yo me apunto. Bueno, cuenta conmigo. Pues de esas, en trabajos, en quedadas con amigos, en quedadas con familia, de esas, pues no cabrían con 6 dígitos. Incontables veces que cómo voy a ir o dónde voy a ir si estaba hecho un trapo, ¿no? Bueno, pues ahora esos cambios son diferentes, ¿no? Ahora tengo la capacidad o voy teniendo más capacidad de sano juicio para decir, pues mira, no comprometerme desde el principio, esto es complicado que lo haga, si es ir a eventos y cosas así, ya os digo yo que no, y luego voy incrementando, voy implantando, voy poniendo cosas en mi vida que no hacía cuando llevaba 96 días y que voy haciendo ahora poquito a poco, muy poquito a poco, porque no tengo ninguna gana de hacerlas, porque suele ser, todas son ligadas a ir a bares o ir a eventos o ir a barbacoas o ir a sitios donde no lo paso bien, no lo paso bien. Y como no lo paso bien, pues lo intento evitar. Y si no lo paso, y si lo paso bien en ese momento, luego no lo paso bien antes, o después, o no lo he pasado bien antes. La misma historia de siempre. Esto no es cuestión del consumo físico, ¿no? Va más allá del consumo físico y va con el consumo mental, ¿no? Y al final, bueno, pues el resentimiento está ahí, sabemos cómo biológicamente funciona el tema del cerebro con los resentimientos, sabemos, si yo sé por lo menos cómo los gestiona el mío, quita. Mientras pueda evitarlo, y como digo, ahora tengo la capacidad para poder evitarlo y decir que no, y poner límites. Antes no ponía límites y como digo, quedaba a las 6 de la mañana hasta con quien fuera, aunque fuera imposible. Da igual, sí. Bueno. ¿Cuándo te he fallado yo a ti? Siempre, siempre. Pero bueno, ahora, mira, la cosa cambia y la cosa es de otra manera. Entonces, bueno, pues poquito a poco, día a día, un día a la vez, solo por hoy, pues todas esas pautitas y todas esas cositas que me iban diciendo y que he ido aplicando, pues
pues mira, van funcionando. Y poquito a poco, con sufrimiento, esto no es fácil, etcétera, 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 lo que decimos siempre, ni lo va a ser. Eh, bueno, pues poquito a poco vamos aumentando días, vamos teniendo un sano juicio bueno, pues nos permite ver las cosas de otra manera y efectivamente tener esas responsabilidades, esa habilidad para responder que antes no tenía y que las drogas nublan. Nos empeñemos o no y queramos decir que, bueno, a mí me afecta menos. Bueno, pues todas esas historias, ¿no? Se me venía a la mente un conocido que tengo que tiene, bueno, que está en recuperación, creo que está en recuperación, hace tiempo que no hablo con él. Y me decía eso, ¿no? Quería hacer las mismas cosas que hacía antes y hacía salidas en barco, pero esta vez las hacía sin consumo dentro del barco, pero iba a sitios donde alrededor había 20 barcos atracados con consumo, con música, con chunda, chunda. Ya, no, yo atraco y ellos en un lado y yo en otro. Me ha venido a la mente esta mañana, ¿no? Y pues eso. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. En mi caso ha sido así siempre. Si no es el caso de este conocido o de otros, pues enhorabuena. Yo desde luego que os doy la enhorabuena porque yo eso no lo he conseguido nunca y me consta que miles y miles y millones de personas tampoco, ¿no? No solo confraternidades de Eneas, otras confraternidades de 12 pasos, el que realmente está ahí o la que realmente está ahí por el problema de la adicción, todo esto que nos cuentan de poder hacer cosas que hacías antes, pero sin consumir, nos suena a chino, pero a chino, mandarín, suajili o como lo queráis llamar, porque es que de verdad, si realmente tu cerebro tiene esa carencia, esa manera de actuar, no hay absolutamente nada, salvo que sea algo espiritual, que te ayude, ¿no? Entonces, bueno, pues confiemos en que ese poder superior, que para mí es Dios, que es mío, o sea, para mí, y como creo en él, creo que va a ser para todos también. Entonces, en algún momento, insisto a todo aquel que esté identificado como un adicto, ¿no? Hay un panfleto, un preámbulo en Narcóticos Anónimos que se lee que es ¿Quién es un adicto? Y que recomiendo a todo el mundo la lectura de él para, bueno, ver si realmente tu vida gira en torno al consumo, en torno a las drogas, ¿vale? Si gira en torno a obsesiones, mujeres, sexo, bueno, pues yo creo que es un trastorno y muy jorobado, pero hablamos de otro tipo de trastorno. No sé exactamente dónde, si hay grupos o si hay confraternidades de 12 pasos, que me consta, algunas las hay, incluso para dejar de fumar, para la codependencia, para otro tipo de historias. Mi problema básico era que mi vida giraba en torno a las drogas, en cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más, que es una de las partes de ese preámbulo que digo de Narcóticos Anónimos, ¿no? Es que era así desde que empecé y levanté la primera con 13 o 12 años y medio, 13 años. Ya giraba en torno a eso, ya giraba mi vida, mi mentira, mi manipulación en torno a, bueno, pues el fin de semana al principio, cómo sacar dinero, cómo engañar a mis padres, cómo pedirles que darme un poco más para tener más capacidad de recuperación, porque yo bebía compulsivamente desde primera hora de la tarde. Claro, yo tenía unas horas de llegar a casa que eran las que eran. Entonces, bueno, pues cuanto antes la agarraras, pues mucho mejor, porque tenías más tiempo de recuperación. Te recuerdo también incontables veces en las que
pues perdía hasta el conocimiento, ¿no? Y lo recuperaba pues para llegar a casa como un trapo, pero salvar la situación y un día más, y un día más, y un día más. Y eso es la adicción a las drogas. Eso es mi enfermedad culminada por las drogas. Eh, el resto, pues es que no lo sé, no controlo, no tengo ni idea. Que me haya podido surgir patologías duales a raíz de mi adicción y obsesiones con otras cosas y demás, pues seguramente. Pero el problema principal de estos podcasts es el problema con drogas. El problema con drogas, que ni os cuento las que hay, ¿no? Y la gente que hay, de ambos sexos, de ambas, de muchísimas, de muchos perfiles sociales. Bueno, es increíble, ¿no? Ese es, esa es mi experiencia. Mi experiencia es con drogas. Luego, pues como os digo, ¿no? Es que me ha dejado mi chica y me llevo fatal y soy, yo qué sé, tío, o tía. Es que no te puedo decir mucho más allá de que si tú tienes un problema con las drogas, yo te puedo decir lo que yo hice y lo que yo sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Porque mi problema perdurará y persistirá porque ya va más allá del consumo de drogas. Pero una vez que me he mantenido abstinente, ¿no? Bueno, yo es que no soy alcohólico y como yo no soy alcohólico, yo hago un programa de 12 pasos pero no soy alcohólico. Hago otro que va relacionado a lo que es mi problema, que mi droga es una persona o un... Venga, pues ya está. Suerte. Aquí y a mí, mi problema principal y único durante 40 años de mi vida han sido las drogas. Que de ahí ha derivado, como digo, miles de historias, correcto. Pero que el problema principal a mi cerebro, a mi sistema nervioso central, a mi sistema dopaminérgico dormido, a todas esas partes técnicas y biológicas, la consecuencia de todo eso es llenar el vacío con drogas y como probé una y cuando la probé, olvídate, 40 años girando en torno a eso. En cómo conseguirlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más y más y más y más. Y cómo intentar consumir con éxito. Bueno, esta vez no va a ser tanto. Venga, esta vez lo voy a racionar. Venga, esta vez... Desde el momento que tenía el contacto, adiós. No hay otra. En mi caso, en mi experiencia, entonces yo puedo dar mi experiencia con las drogas. Con las manejar las parejas, con los celos, con los no sé cuántos, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Si yo las destrozaba directamente, todas, todas, a mi conveniencia y manipuladas todas para consumir de alguna u otra manera. Entonces, bueno, como veis, mi vida era un caos total. 871 días después y 96 al lado vuestro, yo no consumo. Hoy, 23 de febrero, un día muy importante para mí, muy importante para mí. De hecho, le llevo tatuado. De hecho, bueno, pues el día 23 del 2 de 2023, hace ya 3 años, luego entré un poquito más adelante en un centro de rehabilitación, pero tal día como hoy, hace 3 años, estará en el top 3 de los días importantes de mi vida. Y todo no es gracias a mí, todo es gracias a Dios, a un poder superior que me puso a Gema, entre otras personas, en mi camino, pero sobre todo a ella ese día, que fue el inicio de la salvación y fue obra de Él, ¿no? Del Dios que yo concibo, de Jesús, el que por fin terminó con una parte del infierno. Un poquito más adelante, más. Pero este fue el primer gesto. Agradecido siempre a Dios de que esté ahí conmigo y agradecido a Gemita de que esté conmigo. Y bueno, seguimos un día más. Hoy no pienso consumir. Llámame loco.
Adiós, que vaya bien. Por un lado, a ver si sé subirlo esto.